día de hoy vamos a hablar sobre hostigamiento sexual, que realmente es un tema muy importante, desde siempre, pero bueno, tenemos la fortuna de que hoy en día se le da el lugar adecuado de importancia de vida, ¿sí? Esto, bien. Lo primero sería definir el hostigamiento sexual, ¿sí? Y el Ministerio de Trabajo lo ha definido en conjunto con el Ministerio de la Mujer, ¿sí? En nuestro Código Civil, con una ley, la Ley 27942, define el hostigamiento sexual como una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista y que no es consentida por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral. El hostigamiento sexual puede pasar en cualquier ámbito de la vida, no solo en el trabajo, sino en la calle, entre amigos, etc. Entonces, ahorita sí lo estamos dirigiendo hacia el ámbito laboral, ¿no? Entonces, para entender un poquito mejor este concepto, nosotros hemos desglosado algunas palabras, algunos enunciados que están dentro de este mismo. Por ejemplo, tenemos violencia. ¿Qué es lo que implica esta definición, perdón, ¿no? Cuando hablamos de que es un tipo de violencia? ¿Por qué es un tipo de violencia? Porque ser víctima de hostigamiento sexual afecta la integridad de las personas en el espacio laboral, ¿no? Esto podría tener incluso consecuencias psicológicas que afectan las relaciones laborales, la productividad y el desempeño de la persona, que sería una víctima de hostigamiento sexual, ¿sí? Aparte de ello, el hostigamiento sexual se considera también como violencia de género. ¿Por qué se fundamenta o sus bases, digamos, están en los estereotipos, ¿sí? O los prejuicios que tenemos nosotros de hombres o de mujeres, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos todos los hombres, o ningún hombre, perdón, llora, ¿no? Los hombres no lloran. O, por ejemplo, cuando decimos, las mujeres tienen que ser recatadas, ¿no? No pueden estar sonrientes todo el día, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese tipo de prejuicios que nosotros ya tenemos por cada género, ya sea hombre o mujer, eh, son la base, estos estereotipos son la base del hostigamiento sexual. Luego ahí hablamos o vemos conducta sexista. ¿A qué se refiere o qué es una conducta sexista? Cuando nosotros hablamos de una conducta sexista, nos referimos también a este tipo de estereotipos propiamente dichos, ¿no? O sea, tú eres sexista cuando dices que todas las mujeres deberían de quedarse en casa, ¿no? O que, ¿cómo no vas a saber cocinar si eres mujer? Esto es algo sexista, ¿no? O el ejemplo que poníamos hace un rato, los hombres no lloran, eso es algo sexista, basado también en estereotipos. Entonces, tenemos que tener eso claro ahí. Si nosotros vamos a tener comentarios sexistas, vamos a hacer bromas sexistas, sin el consentimiento, ya vamos a ver en un momentito sobre el consentimiento, sin el consentimiento del otro, eso podría configurar un caso de hostigamiento sexual, ¿sí? No siempre es solo, digamos, no sé, un tocamiento, no siempre es, como nosotros decimos, no un gileo, no son las únicas formas de hostigar a una persona, sino también con comentarios, con bromas, con chistes, con piropos, que pueden ser sexistas. También están configurados como hostigamiento sexual. Bien, luego tenemos conducta sexual. Cuando nosotros hablamos de conducta sexual, ahí nos referimos, ¿sí?, a estos actos específicos, por ejemplo, que alguien se acerque mucho a ti, que alguien te abrace, ¿no? Que sin que tú le hayas dado esa confianza se atreva a abrazarte, que incluso a veces hasta que te toque el hombro, ¿no? Puede habernos pasado sin tu consentimiento o, como decía, sin tú haber dado esa confianza. Entonces, cuando ya hablamos de un tocamiento, de un roce, de un acercamiento, ya hablamos de una conducta sexual, ¿sí? Bien. Luego tenemos el concepto
de conducta no consentida. ¿A qué se hace referencia esto? Entonces, para ello tenemos que saber qué es el consentimiento, ¿sí? El consentimiento es esto, la manifestación de que una persona acepta tu comentario, tu conducta, tu chiste, tu piropo, ¿sí? Es decir, entre dos personas hay un grado de amistad, de repente hay un grado de confianza, entonces yo acepto que me hagas alguna broma, que me digas algún piropo, acepto que me des un abrazo, que vengas y me toques el hombro, que vengas no sé, eh, y me saludes con un abrazo fuerte, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consentimiento, es porque la conducta es bienvenida, es bien recibida, ¿sí? De la otra parte. Hablamos de una conducta no consentida cuando esta conducta no es deseada, no es bienvenida, ¿sí? Entonces nosotros para empezar tenemos que tener bien en claro esos 4 conceptos para poder seguir desarrollando este tema de hostigamiento, ¿sí? ¿Qué se podría recomendar en este caso, no? Porque realmente sí es un tema delicado y sí es un tema un poco, digamos, tal vez confuso, ¿no? Recomendamos repensar bien cómo actúas y cómo te relacionas en el trabajo, ¿no? Hay que ser empático también. Si alguien demuestra que no está sintiéndose cómodo, hay que entenderlo, hay que ponernos en su lugar y hay que ser empáticos, pues, ¿no? Hay que convivir con respeto, con tolerancia, ¿no? Más aún si estamos en un trabajo. Bien, continuamos. Existen algunas manifestaciones, ¿sí? Del hostigamiento sexual. Entonces, por ejemplo, tenemos primero promesas implícitas o expresas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo es que se manifiesta el hostigamiento sexual de esta manera? Cuando hay promesas de beneficios especiales a cambio de algún favor sexual o de aceptar alguna cita, por ejemplo, ¿no? A ver, ponemos un ejemplo. De repente, justo ahorita estamos a punto de elegir de hacer algún ascenso, ¿no? Entonces, ya, a ver, me pongo como ejemplo yo. Estoy a punto o estoy postulando yo por un ascenso. Entonces, mi jefe varón, ¿no? Digamos, me invita o me dice, Camila, ¿qué te parece si mañana en la noche, o bueno, hoy en la noche es sábado, ¿no? Nos vamos a tomar algo por ahí, vamos a comer algo tranquilo. Y yo de repente le muestro un poco de incomodidad o un poco como que trato de poner un límite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que de repente mi jefe me dice, Camila, pero acuérdate que justo la semana que viene vamos a decidir quién va a tener el ascenso, ¿no? Podríamos conversar eso en la noche, ¿no? Ese, por ejemplo, es un ejemplo, este sería un buen ejemplo de este tipo de manifestaciones, ¿sí? Entonces, ahí nadie te dijo, mira, si tú aceptas la cena, tú vas a ascender. Es decir, no fue explícito, no fue expreso, pero sí hubo por debajo, digamos, de manera indirecta, de manera implícita, se deslizó, ¿no? Esta situación. Se podría generar ahí un tipo de presión hacia la víctima, ¿no? En este caso, para decir que sí, porque justamente le toca un tema del ascenso. Entonces de repente diría, yo no quiero ir, pero si no voy y me descalifican, ¿no? Podría pasar eso. Y en esos casos lo que queda o lo que nos corresponde es ser empáticos con la víctima. Tampoco lo podemos juzgar, ¿sí? Ya vamos a ver eso más adelante, así que no me adelanto. Número 2, tenemos amenazas, ¿sí? ¿Amenazas para qué? Para exigir una conducta no deseada, ¿no? De repente mira, ¿sabes qué? Ahí sí, ¿no? Si no aceptas la salida, lamentablemente vas a tener que descalificar para el ascenso porque la persona que vaya a cubrir ese puesto tiene que tener una buena relación conmigo, que soy el jefe del área. Esa es una amenaza, ¿sí? Número 3,
uso de términos de naturaleza, connotación sexual o sexista, lo que hablábamos hace un rato. Los famosos piropos, las bromas en doble sentido, los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Decirle a alguien de repente, ay, pero si tú siempre eres coqueto, siempre estás sonriendo, entonces, ¿cómo quieres que te respeten? Algo así. O ya por otro lado, también un tocamiento sin consentimiento, roces, acercamientos, ¿no? Todo ello está en este tipo de manifestación. Número 4, acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual. Lo mismo. En este caso, ya específicamente a lo físico, ¿no? Al contacto físico, sin consentimiento. Número 5, trato ofensivo u hostil por mostrar rechazo a las conductas señaladas anteriormente. Es decir, ¿qué pasa acá? De repente yo ya le dije que no voy a ir a la cena, ¿no? Entonces desde ahí mi jefe me comienza a recargar de mucho trabajo, en público comienza a hacerme llamados de atención injustificados, ¿no? Ya comienza a generarse un trato ofensivo, un trato hostil, ¿sí? Y 6, otras conductas que encajen en esta naturaleza. Entonces, estos 6 puntos que son tipos de manifestaciones o tipos de hostigamiento sexual que la norma establece que se pueden denunciar. ¿Sí? Entonces, ¿qué, señorita? Si yo le hago un piropo a una persona y, bueno, no está consentido, yo no me di cuenta, ¿me pueden denunciar por hostigamiento sexual? Sí, señores. Y señoras, ¿no? Y señoritas, porque el hostigamiento sexual puede ser víctima tanto un hombre como una mujer, ¿no? Y sí, tenemos que repensar bien, como decía hace un momento, cómo es que nos estamos relacionando en el trabajo. Tener mucho cuidado, estar siempre atentos, es lo que siempre voy a recomendar. Continuamos. Luego tenemos qué derechos esenciales se vulneran. Justo hace un momento hablábamos de que el hostigamiento sexual es un tipo de violencia. Entonces, como tipo de violencia, cada vez que sucede algún acto de hostigamiento sexual, se vulneran muchos de los derechos de todas las personas, pues, ¿no? En este caso de la víctima, pero derechos a los que accedemos todas las personas. Aquí los hemos enumerado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, dignidad. Número 2, hemos puesto integridad personal. Número 3, libertad sexual. Número 4, intimidad personal. Y número 5, trabajar en un ambiente seguro. Todos estos derechos se estarían vulnerando cada vez que sucede algún acto de hostigamiento sexual, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que como se vulneran los derechos de una persona cuando sucede hostigamiento sexual, la víctima tiene el derecho también, aparte de poner su queja ya con la empresa, ya vamos a ver también cómo es ese procedimiento, tiene derecho a denunciar el caso ante la policía y la fiscalía, ¿sí? Así que también tenemos que estar muy atentos por ello. Aquí vamos a ver algunos mitos y verdades sobre el hostigamiento sexual, ¿sí? A ver, número 1, nosotros tenemos en mitos, solo ocurre en algunos tipos de trabajo, ¿no? El hostigamiento sexual solo ocurre en algunos tipos de trabajo. Y en verdad tenemos que en realidad este es un problema muy común en todos los lugares de trabajo, pero puede ser callado y minimizado porque no se ve como violencia, ¿no? En el video también veíamos, esos son números del 2019. En el año 2019 hubieron 155 denuncias formales por hostigamiento sexual. Pero cuando uno iba a ver el número de consultas sobre este tema, estaba muy lejos de una cifra real que se esperaba, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente la gente o las personas, las víctimas, no se atreven a denunciar, porque justamente lo minimizan o
o por cualquier otro temor que también vamos a verlos más adelante. Entonces, es una mentira, es mentira que el hostigamiento sexual ocurre en solo un tipo de trabajos, sino en realidad es que pueden ocurrir los casos en distintos lugares de trabajo. Luego tenemos, es un malentendido, no era su intención molestarte, eres una persona muy sensible, ¿no? Esto sería alguna respuesta que podría escuchar cualquier persona que denuncie algún caso de hostigamiento sexual. ¿Sí? Esto, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Nos etiquetan como que somos muy sensibles o de repente exageradas, ¿no? Pero se imaginan ustedes también a lo que estaría expuesto un hombre que denuncie hostigamiento sexual. También ahí salen los estereotipos, los prejuicios. Definitivamente ese hombre va a ser criticado, va a ser etiquetado, ¿no? Le van a decir de todo, definitivamente. Entonces tenemos que nosotros trabajar en conjunto para eliminar esos prejuicios, ¿sí? Luego, en verdades, ahí por ese lado tenemos cualquier conducta de índole sexual que afecte a la víctima puede ser considerado hostigamiento. Por eso, es importante prestar atención a la forma en cómo nos vinculamos con todas las personas del trabajo. Esto tiene que ver un poco con lo que les decía hace un rato, ¿no? Ya hemos visto las manifestaciones de hostigamiento sexual y sí, en realidad cualquier conducta de tipo sexual, de connotación sexual, que afecta a la víctima, va a ser considerada como hostigamiento sexual. Entonces, tal vez sí, por desinformación, puede pasar que el hostigador cometa el acoso o el hostigamiento sexual sin darse cuenta tal vez, ¿no? Pero esto no le va a quitar la responsabilidad de ninguna manera, no le va a quitar tampoco una sanción de por medio. Entonces, la recomendación sigue siendo la misma, estar atentos a cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos en el trabajo, ¿sí? Y en realidad en nuestro día a día. Bien, luego en número 3 tenemos la víctima tiene la culpa. Sus gestos o su forma de vestir lo provocaron, ¿no? Eso también es algo muy habitual, que hoy en día lo vemos en la sociedad por todas partes. Yo creo que en las noticias lo vemos por todas partes. Entonces también sucede en el ámbito laboral, ¿no? Y bueno, la verdad o la realidad es que no existe ningún motivo que permita o valide hostigar sexualmente a nadie. Las víctimas no son culpables de las agresiones que sufren. ¿Sí? Eso tiene que quedar clarísimo. Cada vez que se comete algún caso de hostigamiento sexual, la víctima no tiene responsabilidad de ello, ¿sí? No podemos decir, oye, es que le diste mucha confianza, pues, o oye, es que te vestiste de tal manera. No, ese tipo de esquemas tenemos que nosotros sacarlos, ¿no? Porque realmente debemos de dejar de justificar este tipo de situación. Bien, luego tenemos, solo algunas mujeres son hostigadas sexualmente. Tiene que ver también con lo que hemos visto arriba, ¿no? Y en realidad no. Cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento sexual. Ya les decía, puede ser un hombre, puede ser una mujer, sin importar su orientación sexual, su enfoque de género, sin importar su religión, sin importar su edad. En realidad, cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento sexual. Número 4, me parece, no, 5. Una mirada, un comentario o un mensaje no es hostigamiento sexual. Tienen que haber acciones para denunciar. Este es otro mito. Y también ya lo hemos visto a la hora que hemos revisado las manifestaciones. Toda conducta de naturaleza sexual que no sea bienvenida es hostigamiento sexual, ¿sí? Simplemente basta que la conducta tenga una connotación o una naturaleza sexual y que no haya un consentimiento para que ya pueda ser catalogada como un hostigamiento sexual, ¿sí? Por último,
Los hombres son así por naturaleza, hay que comprenderlos, ¿no? Este es otro estereotipo, porque igual, no creo que a los hombres les gusta que los etiqueten de esta forma, ¿verdad? No todos los hombres son así, ni tampoco tiene que ver con la naturaleza de los hombres, ¿sí? Por eso ahí tenemos, creer que los hombres tienen un instinto sexual particular es un estereotipo y no debe de ser justificación, ¿sí? Eso también hay que tenerlo muy claro. Aquí tenemos algunas preguntas para que de repente nos quede un poco más claro el hostigamiento sexual, cómo identificarlo, etc. Primera pregunta tenemos. ¿El hostigamiento sexual ocurre solo entre vínculos jerárquicos? ¿Qué nos quiere decir esto? El hostigamiento sexual ocurre solo de un jefe a su personal a cargo, y la respuesta es no. El hostigamiento sexual puede darse en cualquier vínculo, entre superiores y subordinados o entre colegas del trabajo, ¿no? En este caso, hablando de Olva, incluso podría ser entre personal de distintas áreas de trabajo. Luego tenemos, ¿el hostigamiento sexual debe ser reiterativo? La respuesta es no. Y ahí también tenemos que estar muy atentos, chicos y chicas. El hostigamiento sexual puede ser desde el primer acto, ¿sí? Es decir, yo le hago una broma en doble sentido a alguien y ese chico, por ejemplo, no recibe bien esa broma y me podría denunciar a mí por hostigamiento sexual. No es necesario que sea reiterativo. ¿Por qué? Porque la violencia no se mide por cuántas veces ha sido ejercida, sino por la conducta en sí misma. ¿Sí? Bien. Para hacer mi queja o denuncia, ¿necesito haber realizado un rechazo explícito? A ver, vamos a hablar aquí del rechazo. Se habla de rechazo explícito y rechazo implícito. ¿Cuál es el rechazo explícito? Voy a poner un ejemplo. Que tú me invites a cenar y que yo te diga, ¿sabes qué? Yo solamente trato temas de trabajo, así que por favor no vuelvas a hacerme este tipo de invitación. Ese es un rechazo explícito, porque estoy siendo clara, estoy siendo directa y de frente te estoy diciendo que no. ¿Cuál sería un rechazo implícito? Que tú me digas, que tú me escribas, no, hoy vamos a cenar y que yo te diga, no, o te dejen visto, o de repente te diga, no, estoy ocupada, o tal vez que me lo digas de frente y que yo muestre una conducta evasiva, que me voltee, que me muestre indiferente. Ese sería un rechazo implícito. Entonces, para hacer mi queja o denuncia, ¿tiene que haber un rechazo explícito? La respuesta es no. Existe también el rechazo implícito y debemos de estar atentos a ello. El rechazo implícito puede mostrarse con conductas esquivas, negativas indirectas, con no mostrar agrado, etc. ¿No? Por ejemplo, tenemos que estar atentos ahí al lenguaje corporal también, a mi expresión facial, a mi expresión corporal. ¿Sí? Bien. Luego tenemos qué temores enfrenta la víctima de hostigamiento sexual. Número 1, temor a ser criticada. Y creo que es tal vez el más frecuente, el más duro, ¿no? Porque normalmente la sociedad o cómo te etiqueta la sociedad, influye mucho en las personas, en sus estados de ánimo, en lo emocional, ¿no? Como ponía el ejemplo hace un rato, si ya vemos todas las etiquetas que se le pone a una mujer cuando denuncia, se le echa la culpa, se justifica al hostigador. ¿Se imaginan también si es que un hombre fuera a denunciar todas las críticas que también les caerían? Ahí sale, por ejemplo, el machismo, ¿no? Podría salir ahí. Bueno, número 2, ser malinterpretada. Por ejemplo, ¿no? Que de repente digan, no, es que esa persona es una resentida o tuvo un problema personal y a medida o producto de eso está haciendo su denuncia, ¿sí? Que lo relacionen con otra cosa, ¿no? O que quede etiquetada de otra forma la víctima. Número 3, sufrir represalias. También
¿no? Cuando una víctima, sea mujer u hombre, realiza alguna denuncia por hostigamiento sexual, definitivamente teme por represalias, no solo en el ámbito laboral, sino también podría ser en el ámbito personal, ¿no? La inseguridad, qué sé yo, que atenten contra su salud física, tantas cosas que se ven hoy en día. Número 4, perder el trabajo también, ¿no? Tal vez si yo denuncio, si pongo mi queja, pucha, justo contra mi jefe, pierdo el trabajo, ¿no? Podrían despedirme o no me renuevan el contrato. O tal vez justo el hostigador es un personal antiguo, que no es jefe, pero tiene un don de liderazgo con su equipo, entonces también de repente me puede perjudicar. No necesariamente tiene que haber una jerarquía, como decía hace un rato. Número 5, no encontrar medios probatorios suficientes para defenderse, ¿no? También es otro temor. Ya, yo pongo mi queja, pongo mi denuncia, pero a la hora de la hora no hay suficientes pruebas. ¿Qué pasa si yo no muestro todas mis pruebas y quedo como una mentirosa, etcétera? Es otro temor que podría tener una víctima. Número 6, ser expuesto o expuesta y que no respeten la confidencialidad del caso. Este tipo de problemas, como el hostigamiento sexual, definitivamente es algo difícil de sobrellevar, ¿no? Incluso en la intimidad, sabiéndolo solo tú. Imagínate que todo el mundo se entere, que tú no estés de acuerdo, que te comiencen a criticar, que te comiencen a señalar, ¿no? Entonces, ese también es un temor de la víctima. Bien. Luego tenemos, ¿qué hacer si soy testigo o sospechoso de un caso de hostigamiento sexual? Bien, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que puede generar incomodidad no solo para la víctima, sino también para las personas que son parte del caso, ¿sí? Para las personas del entorno. Entonces, si eres testigo o sospechas de algún caso de hostigamiento sexual, puedes tener un rol muy importante para contribuir con la buena convivencia y fomentar la justicia entre las personas afectadas. Bien, entonces veamos, ¿cómo puedo yo contribuir o cómo es que yo puedo tener un rol ahí, como dice ahí, ¿no? En la lucha contra el hostigamiento sexual. Por ejemplo, si yo veo o sospecho de algún caso, hacer la denuncia. La denuncia la puede hacer un tercero, así que podríamos ir a hacer una denuncia. Otro escenario sería, de repente, si yo fui testigo del caso de hostigamiento sexual y ya la víctima u otra persona puso la denuncia, puedo contribuir con mi testimonio durante el procedimiento de investigación. Si tienes pruebas, de hecho que van a ser muy útiles para evaluar el caso, ¿no? E incluso aquí, adelantándome un poquito, los testigos tienen protección, ¿no? Está prohibido despedir o que no renueven el contrato a un testigo de algún caso de hostigamiento sexual. Luego también podemos contribuir fomentando o compartiendo información sobre hostigamiento sexual o tratando de evitar que la gente cometa conductas sexistas o sexuales o este tipo de bromas, qué sé yo, ¿no? Informando tal vez a nuestros compañeros, a nuestros pares, a nuestros jefes, a las personas que tengamos alrededor. De esa manera también contribuimos. Bien, luego tenemos como líder, ¿cuáles son las señales de alerta ante un caso de hostigamiento sexual, no? Si eres líder de equipo en Olva Courier, nosotros te pedimos que prestes una atención especial cuando una persona manifieste cambios en su comportamiento, porque podría estar siendo víctima de hostigamiento sexual. Aquí nosotros hemos puesto algunos indicadores a los que deberías de estar atento, ¿sí? La persona disminuye su rendimiento laboral, altera su horario de trabajo varios días a la semana, busca estar ausente o fuera de la oficina cuando se puede, cambia repentinamente de estado de ánimo o actitud, se muestra evasivo o evasiva
frente a determinadas personas y espacios. Evidencia incomodidad en el ambiente de trabajo con su expresión facial o corporal. ¿Sí? Son algunos indicadores a los que deberíamos de estar atentos como líderes de equipos, como compañeros también, definitivamente, ¿no? Entonces, ante una o varias de estas señales, lo que se tiene que hacer es fomentar el diálogo, ¿sí? Sobre hostigamiento sexual, promover la búsqueda de apoyo psicológico o legal en las áreas pertinentes de la institución. Continuamos. ¿Qué consecuencias tiene el hostigamiento sexual? Para el trabajador, hemos identificado disminución de la productividad, incrementa la posibilidad de errores en el trabajo, perjudica severamente la concentración a la hora de realizar las labores. Y por último, pero no menos importante, creo yo el más importante, podría generar daño psicológico. O sea, ya no vas a afectar solamente la vida laboral, sino también la vida personal de la persona. En la organización podría tener consecuencias sobre el clima laboral, se convertiría en un clima hostil. Puede generar pérdida de talento. Si vemos que en una organización no respetan este tipo de normas, no cuidan a su personal de hostigamiento sexual, por ejemplo, lo que puede hacer el talento es retirarse, ¿no? Perjudica fuertemente la imagen institucional de la empresa también. Representa un problema de seguridad y salud en el trabajo. También es un riesgo o una consecuencia para la organización. Bien, entonces entiendo que sí, que estaría claro ya esta parte de conceptos, ¿no? Así que lo que vamos a tocar ahorita en la segunda parte del taller, de la capacitación, es el procedimiento de investigación y sanción. Entonces aquí vamos a ver un poquito más cómo es que va a actuar OLBA en caso se presente algún caso de hostigamiento sexual. Tenemos nosotros 6 pasos, hemos enumerado 6 pasos. Número 1, la presentación de la queja. Número 2, hemos puesto las medidas cautelares. Número 3, el traslado de la queja. Número 4, la investigación. Número 5, la resolución de la queja. Número 6, las sanciones. Bien, vamos a desarrollar ahora uno a uno cada paso que hemos enumerado. Iniciamos con la presentación de la queja. Listo, la queja por hostigamiento sexual, ¿sí? Se debe de presentar ante la Oficina de Recursos Humanos, ¿sí? Esta queja puede ser de manera verbal o escrita. Y en ambos casos, Recursos Humanos debe de guiar a la víctima o a la presunta víctima para que pueda elaborar su queja. Si la queja es interpuesta entre otra instancia diferente, existe un plazo máximo de un día para que esta instancia derive la denuncia o al denunciante, perdón, a Recursos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si la víctima pone la queja ante su jefe directo o ante su gerente, ¿no? Esta persona tiene que derivar máximo en un día hábil al denunciante hacia la Oficina de Recursos Humanos para que pueda poner formalmente la queja por hostigamiento sexual. Luego tenemos todos los trabajadores con personal a cargo están obligados a informar de oficio a la Oficina de Recursos Humanos si se enteran de un posible caso de hostigamiento sexual. El plazo máximo es de un día también. ¿Qué quiere decir esto? Todo el personal de OLBA que tiene personal a cargo, o sea, todos los líderes de OLBA, tienen la obligación de informar de oficio a la Oficina de Recursos Humanos si se enteran de un posible caso. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que alguien se queje con él para que vayan y le pase la queja a Recursos Humanos, sino que, digamos, si este líder se entera porque presenció, porque escuchó rumores, porque alguien más anónimamente le dijo, ¿no? Alguien cuidando su identidad, porque tienen derecho a ello también.
le da la información sobre un posible caso de hostigamiento sexual, cualquier líder de OLBA tiene la obligación también de reportar a recursos humanos. El plazo máximo es un día hábil. Luego vemos si el presunto hostigador pertenece a la Oficina de Recursos Humanos, la queja se presentará a la autoridad de mayor jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Si el hostigador o el presunto hostigador u hostigadora pertenece a Recursos Humanos, la queja se deberá presentar con el gerente general, ¿sí? Luego tenemos, si la queja recae en la autoridad de mayor jerarquía, es decir, si la queja recae en el gerente de la empresa, todo este procedimiento interno ya no va a resultar aplicable. Entonces, la presunta víctima va a tener derecho a interponer una demanda judicial por cese de hostilidad, ¿sí? En este caso, por tratarse del director o la autoridad máxima de la empresa, lo que determina la norma es que la víctima tiene la potestad, ¿sí?, de hacer de frente una demanda judicial por cese de hostilidad. Luego nosotros hemos puesto en la parte inferior el correo donde pueden hacer sus denuncias. Pueden hacer denuncias de manera anónima, no es necesario ser la víctima para hacer la denuncia. Este correo se creó en enero de este año y se hizo una campaña, ya se difundió antes este correo. Y bueno, era para recordarles que este es uno de los medios por donde ustedes podrían hacer su denuncia de hostigamiento sexual. El correo es noalhostigamientosexual@olva.com.p. De igual manera, el correo va a estar promocionándose por medio de nuestras redes sociales, ¿no?, de Facebook, de WhatsApp, que actualmente estamos utilizando. Luego tenemos las medidas cautelares. ¿A qué nos referimos con medidas cautelares? Nos referimos, pues, a las medidas de protección que se le dan a la víctima, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer la Oficina de Recursos Humanos es brindar información sobre los canales de atención médica, física y mental o psicológica a la presunta víctima. Para ello tiene un plazo máximo de un día. Si es que la empresa, no cuenta con este tipo de servicios, lo que hará es guiarla a qué establecimientos públicos o privados la víctima se puede acercar, ¿sí?, para recibir esta atención. Luego tenemos, en un plazo máximo de 3 días hábiles, se dictarán las medidas cautelares con el fin de proteger a la víctima. ¿Cuáles pueden ser estas medidas cautelares? Rotación o cambio del lugar del presunto o la presunta hostigador u hostigadora, ¿sí? Número 2, la suspensión temporal del hostigador o la hostigadora. Número 3, la rotación o cambio del lugar de la víctima, siempre que haya sido solicitada por él o ella. La víctima también se le puede rotar de lugar, se le puede cambiar de lugar de trabajo, pero siempre y cuando lo solicite la misma víctima. Luego tenemos solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de acercamiento, proximidad de la víctima a su entorno familiar o de entablar algún tipo de comunicación con la víctima. Es decir, la empresa también tendría la responsabilidad, de acuerdo a la gravedad del caso, de solicitar una orden de alejamiento, ¿sí? Y de acuerdo a los casos también se podrían ver otras medidas de protección para la víctima. Bien. Luego tenemos la siguiente parte del procedimiento, que es el traslado de la queja. Como ya les vengo diciendo, la queja se interpone o se lleva a cabo en la Oficina de Recursos Humanos, pero no se queda ahí. La Oficina de Recursos Humanos tiene que trasladar la queja primero al Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Y para ello tiene un plazo máximo de un día hábil. Entonces, en la empresa hay un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Ya vamos a ver más adelante
cuántas personas conforman el comité, cuáles son sus funciones, todo ello. Entonces, recursos humanos lo primero que tiene que hacer es pasarle la queja al comité de intervención. Este comité de intervención de lo que se encarga es de hacer la investigación. Entonces, de inmediato, ellos tienen que tener, o máximo un día hábil, tienen que tener ya la queja en sus manos. Número 2, recursos humanos deberán notificar al presunto hostigador u hostigadora sobre la queja en su contra. El plazo máximo en este caso es 3 días hábiles. Es decir, se recibe la queja. Si, por ejemplo, hay una queja en contra mía, ¿no? Donde yo soy la presunta hostigadora, Recursos Humanos tiene 3 días como máximo para notificarme, para avisarme que hay una queja por hostigamiento sexual en mi contra. ¿Sí? ¿Esto para qué? Con el fin de que el presunto hostigador pueda presentar sus descargos adjuntando las pruebas que considere pertinentes. Para ello también el presunto hostigador va a tener un plazo máximo de 5 días hábiles. Bien, número 4, Recursos Humanos tendrá un plazo no mayor a 6 días hábiles para comunicar la queja al MINTRA o que ha iniciado de oficio una investigación por hostigamiento sexual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el primer escenario es que una vez que Recursos Humanos tiene la queja, se la pasó al comité, le avisó también al supuesto hostigador, también tiene la obligación de informar al MINTA sobre ello, que se está presentando un posible caso de hostigamiento sexual en la empresa. Y también ahí habla o que ha iniciado de oficio una investigación por hostigamiento sexual. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que si nadie denuncia, ni un tercero, ni la víctima, pero Recursos Humanos se entera por el medio que sea de que hay un posible caso de hostigamiento sexual, también tiene la obligación de abrir una investigación. Y los pasos son los mismos. Se identifica la posible víctima, se le dan las medidas cautelares, se le pasa el caso al comité de intervención, se inicia toda la investigación, se notifica al hostigador y también se informa al MINTRA. ¿Sí? Los plazos son los mismos. Bien, luego ya entramos a la etapa de investigación. Justo acá les decía, el órgano responsable de la investigación es de cualquier queja sobre hostigamiento sexual es el comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Entonces, este comité está conformado por 4 miembros titulares, 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores, y 4 miembros suplentes, 2 representantes del empleador también y 2 representantes de los trabajadores. En ambos casos, se debe de respetar la paridad de género, es decir, tiene que haber el mismo número de mujeres como el mismo número de hombres. Entonces son 4 personas que se van a encargar de realizar la investigación de los casos que se vayan presentando. Entonces, ¿en qué momento es que iniciarían la investigación los suplentes? ¿Qué pasa con los suplentes? Los suplentes van a reemplazar a los titulares en casos de que algún titular se tenga que abstener. ¿Y por qué se podría abstener un titular? Por ejemplo, si se comprueba que el titular tiene algún grado de consanguinidad hasta 4º grado, ya sea de la presunta víctima o del presunto hostigador, ¿sí? O por ejemplo también la víctima puede, o el presunto hostigador puede solicitar también que se abstenga algún miembro titular porque hay un lazo de amistad muy grande, ¿no? Entonces se fundamenta y ahí se le pediría a ese miembro titular que se abstenga y sería un suplente quien ocupe el lugar para realizar la investigación de ese caso. En el caso de que los suplentes ingresen, igual la paridad de género no se tiene que ver afectada, es decir, si se abstiene un miembro titular varón, lo va a suplentar un varón también. Y si fuera mujer, lo va a suplentar una mujer también. Bien, otro dato es que existe un plazo de mandato de 2 años, ¿sí? Es decir, el comité de intervención es elegido y esto va a tener un plazo de mandato de 2 años.
Actualmente en Olva nosotros tenemos un comité de intervención. No sé si recuerdan que en enero hicimos elecciones para donde nosotros elegimos a 2 miembros titulares que nos representan a nosotros como trabajadores y a sus 2 suplentes, hombre y mujer. Y también el empleador, ¿no? El gerente eligió a 2 miembros titulares que lo representan y sus 2 suplentes. Bueno, lamentablemente uno de los miembros elegidos por el empleador era la señora Rosana Torres. Entonces, en vista de, o ya por su partida, la gerencia está ahora eligiendo, ¿no? Está decidiendo qué persona va a ocupar ese lugar en el comité de intervención, me refiero a ello. Y tenemos el plazo de la siguiente semana para poder formalizar y promocionar y publicar a los miembros del comité de intervención frente al hostigamiento sexual. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el comité de intervención va a tener un plazo máximo de 15 días calendario de haber recibido la queja o denuncia para realizar todos los actos de investigación y puedan emitir un informe, ¿sí? Son 15 días desde que recibe la queja el comité, para que ellos puedan hacer toda la investigación. Y producto de esta investigación, ellos tienen que presentar un informe. Este informe tiene que tener como mínimo la descripción de los hechos, la valoración de las pruebas que se mostraron, las propuestas de sanción o archivamiento debidamente justificado. Es decir, el comité en general emite un informe donde ellos van a dar propuestas de sanción o de archivamiento. O sea, ellos van a proponer si es que el caso se archiva o si el caso, o si efectivamente sí hubo hostigamiento, entonces proponen las sanciones, ¿sí? Y también va a tener que emitir en ese informe las recomendaciones de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. Bien, luego tenemos que la presunta víctima estará protegida de situaciones de revictimización. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Durante el proceso de investigación, la víctima va a estar protegida de declaraciones reiterativas, por ejemplo. Ella va a tener que contar los hechos una sola vez, no va a ser necesario que asista reiterativas veces a ser cuestionada, ¿sí? También se le va a proteger de confrontaciones con él o las presuntos hostigadores. No se va a poder cuestionar su vida personal, su vida íntima, ¿no? Entonces, este es el tipo de protección que va a recibir la víctima. Los miembros del comité de intervención deberán guardar estricta confidencialidad del caso. Esto también es una obligación. Continuamos entonces, ¿sí? Me quedé en que los miembros del comité deben de guardar estricta confidencialidad del caso, ¿no? Eso también es una obligación de los miembros del comité. Si es que estos rompieran con la confidencialidad de los casos, pueden ser sancionados de acuerdo a nuestra norma interna de confidencialidad y el reglamento interno del trabajo, incluso con hasta despido, ¿no? Bien, luego durante la etapa la etapa de investigación se deberá de garantizar el derecho a la defensa, tanto de la presunta víctima como del presunto hostigador. ¿Por qué? Porque en nuestro Código Civil todos tenemos derecho a un debido proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir ello? Que, por ejemplo, si ya la presunta víctima puso su queja, en ese momento entregó también sus medios probatorios, cuando se le va a notificar al presunto hostigador, se le tiene que informar también sobre estas pruebas que ha presentado la presunta víctima. Digamos que el presunto hostigador presenta pruebas también, ¿sí? Entonces, igual, se le tiene que notificar a la presunta víctima. Y en caso, y viceversa, ¿no? Si la presunta víctima vuelve a presentar más pruebas, se le notifica de inmediato al presunto o presunta hostigador u hostigadora.
Luego tenemos el informe debe de ser puesto en conocimiento del órgano de sanción, que es la Oficina de Recursos Humanos, en un plazo máximo de un día hábil, ¿no? Es decir, dentro del plazo de 15 días, el comité hace su investigación, emite el informe, tiene un día de plazo para hacer llegar este informe a la Oficina de Recursos Humanos. Luego tenemos la resolución de la queja. La Oficina de Recursos Humanos debe emitir una decisión en un plazo no mayor a 10 días calendario. Es decir, recibe el informe del comité y tiene 10 días para emitir una decisión. Dentro de estos 10 días, la Oficina de Recursos Humanos tiene que enviarle el informe a ambas partes, tanto a la presunta víctima como al presunto hostigador u hostigadora, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que ellos puedan presentar algún alegato si es que lo consideran pertinente. Bien, luego tenemos que la decisión puede acoger la propuesta del comité de intervención o plantear una diferente, siempre que se justifiquen los motivos. ¿No? ¿Qué quiere decir? Como les dije, la oficina ha propuesto el comité, como también esto podría aplicar otra, ¿sí? Pero para ello lo va a tener que justificar. La misma debe de contener, de ser el caso, la sanción a aplicar, así como otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. ¿Qué quiere decir? Si es que sí hubo un hostigamiento sexual, no solo va a poner en la resolución la sanción, sino también medidas de prevención para nuevos casos de hostigamiento sexual. Esta decisión es informada al MINTRA dentro de los 6 días hábiles siguientes a su emisión, ¿sí? Es decir, también le va a informar sobre la resolución al MINTRA. Igual tiene 6 días hábiles de plazo. Si durante o como resultado del procedimiento se advierten indicios de la comisión de delitos, la gerencia o la Oficina de Recursos Humanos debe de poner en conocimiento tales hechos a la autoridad inspectiva del trabajo, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú u otras instituciones competentes, ¿no? Con conocimiento de la víctima en un plazo no mayor de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Si es que se realizó de repente algún hecho más grave, por ejemplo, una violación sexual o tocamientos indebidos, ¿no? Que ya son delitos, la empresa o la Oficina de Recursos Humanos tiene la obligación de informar también a instituciones competentes, ¿no? Bien, las sanciones. Si el hostigador es el empleador, es personal de dirección, titular asociado, director o accionista, el hostigado puede optar entre accionar el cese de la hostilidad o el pago de una indemnización, dando por terminado el contrato de trabajo, ¿sí? En caso de que se determine que sí existió hostigamiento sexual, al hostigador se le aplicará una de las siguientes sanciones de acuerdo a la gravedad de los hechos. Puede ser amonestación verbal o escrita, puede existir una suspensión o incluso un despido. Ahora, ¿qué pasa si existe una queja falsa? Si existe una queja falsa, la Oficina de Recursos Humanos tiene la facultad de sancionar al trabajador que presentó la queja falsa e incluso con despido también. Y bueno, el trabajador que fue acusado falsamente también va a poder interponer acciones judiciales en contra de la persona que lo acusó falsamente. Importante, la víctima puede denunciar también el caso ante la policía o la fiscalía, es decir, así se inicia el procedimiento de investigación, al margen de si se está llevando bien o mal, puede ser un muy buen proceso de investigación, igual la víctima puede iniciar el caso ante la policía o la fiscalía, ¿sí? Y bueno, otro medio al que se puede acudir también, si es que eres víctima de hostigamiento sexual o eres testigo o sospechas sobre algún caso de hostigamiento sexual, podrías llamar a la línea 1819, Trabaja sin acoso del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Ahí vas a poder consultar, vas a poder tener información sobre hostigamiento sexual, sobre la norma,
vas a poder recibir apoyo psicológico, vas a poder hacer cualquier denuncia también. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta, hay que tomar apuntes ahí. La línea 1819 es una línea gratuita que está atendiendo de 8 a 5 de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bien, chicos, como les decía, esta es una política, toda la información de la segunda parte es producto de una política de prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual. La misma les va a llegar a todo el personal por medio de su correo personal, ¿sí? del correo que tenemos en Recursos Humanos. Y ahí van a poder revisar más a detalle todo lo que todas las disposiciones, ¿no? sobre el tema. Cualquier consulta o cualquier duda que tengan sobre el procedimiento o sobre la política en general, deben de comunicarse con Recursos Humanos. Nosotros tenemos la obligación de esclarecer todas sus dudas. Bien, estoy segura que muchos, si no son todos, ya pueden haber visto el video del señor Anderson en Facebook, donde nos hablaba de tolerancia cero en Olva Currier para el hostigamiento sexual. Entonces, nosotros actualmente tenemos el patrocinio de él. ¿No? Hablamos de tolerancia cero de hostigamiento sexual. Nosotros queremos estar libres de este tipo de conductas, queremos erradicar de raíz que existieran casos de hostigamiento sexual. Entonces los invito también a decirle tolerancia cero al hostigamiento sexual, ¿no? Y otro enunciado que vimos ahí es que está en nuestras manos seguir creando espacios donde todos y todas se sientan happy. Así que seamos protagonistas también de ello.